Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es viernes 20 de marzo de 2026. Como ya es una costumbre, te pido por favor que te suscribas a este podcast, comparte este episodio, activa la campanita para que te llegue notificación cuando se publique un nuevo capítulo. Y ya que andas por ahí y crees que lo merecemos, regálanos 5 estrellas. ¿Quieres saber cuál es la bebida que te ayuda a sustituir el café e iniciar el día con energía? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Nación. Tras un operativo encabezado por personal de la Marina en la sindicatura de El Salado en Culiacán, fue detenida y posteriormente liberada Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa, actualmente preso en Estados Unidos. La acción se llevó a cabo en una finca de la familia Zambada, donde también fueron retenidas otras personas. El Gabinete de Seguridad informó que la mujer fue entregada a sus familiares debido a que no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, en apego a la ley. Durante el despliegue, pobladores reportaron sobre vuelos de helicópteros Black Hawk y la intervención de fuerzas federales, que confirmaron la incursión en un inmueble vinculado con una célula criminal. En un operativo paralelo en Valle Escondido, Culiacán, elementos navales detuvieron a Omar Osvaldo Torres Cavada, alias El Patas, integrante de la facción Los Mayos del cártel de Sinaloa, tras repeler una agresión armada que dejó de forma preliminar 11 presuntos delincuentes muertos. Estos hechos ocurren en medio de la escalada de violencia tras la captura de Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio de 2024 en Texas, lo que intensificó la disputa entre los chapitos y los mayos, dejando al menos 1,850 muertes violentas en un año, según cifras oficiales. Aunque Mónica Zambada fue liberada por no tener cargos vigentes, su nombre llegó a figurar en 2007 en una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas actividades financieras. La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió reservar por 5 años información clave sobre su parque vehicular como modelo, costo y fecha de adquisición de 151 unidades, al argumentar que su difusión podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares del Poder Judicial. La medida surge tras una solicitud realizada por el Universal en enero, luego de que se diera a conocer la compra de 9 camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee para ministros. Aunque no se pidieron datos sensibles como asignaciones específicas o placas, el Comité de Transparencia clasificó la información y únicamente confirmó el número total de vehículos en uso. Esto con base en el artículo 112 de la Ley General de Transparencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación justificó la reserva al señalar que divulgar estos datos podría vulnerar estrategias de seguridad o permitir inferir patrones operativos o niveles de riesgo de funcionarios de alto nivel. Asimismo, rechazó informar que ministros adquirieron vehículos desde 1994, incluyendo casos ya conocidos como Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farhat, bajo el mismo argumento de protección. Incluso clasificó el costo de las 9 camionetas blindadas adquiridas en enero, pese a que se ha reportado que oscilan entre 1 y 4 millones de pesos. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que la compra respondió a que la flotilla anterior no cumplía con estándares de seguridad. Aún así, las nuevas serían devueltas. Mundo. Tras las acusaciones de abuso sexual contra el líder sindical César Chávez, autoridades y figuras públicas reaccionaron con rapidez en Los Ángeles para revisar los homenajes en su honor y replantear su legado. La alcaldesa Karen Bass firmó una proclamación que establece el último lunes de marzo como Día de los Trabajadores Agrícolas en la ciudad y anunció que, en coordinación con la comunidad y el ayuntamiento, se evaluará el posible cambio de nombre de espacios emblemáticos que actualmente llevan el nombre de Chávez. Bass señaló en un comunicado que el movimiento que encabezó busca garantizar derechos básicos negados a trabajadores agrícolas y destacó que su lucha, su esfuerzo y sus victorias me inspiraron, al igual que a una generación de activistas en todo el país, subrayando además que esta conmemoración permitirá reflexionar sobre el impacto global de dicha lucha. En paralelo, Dolores Huerta reconoció públicamente su responsabilidad por haber guardado silencio ante las acusaciones contra Chávez, al afirmar que debo asumir la responsabilidad personal de mis decisiones
operaciones y que denunciar en su momento habría implicado, a su juicio, el posible colapso del movimiento desde sus inicios. En una conversación con la periodista María Hinojosa, Huerta destacó también los avances logrados por el activismo campesino, señalando que millones de trabajadores agrícolas han mejorado sus condiciones laborales. De acuerdo con The Associated Press, más de 130 lugares y objetos en al menos 19 estados de Estados Unidos llevan el nombre de Chávez, lo que abre ahora un debate sobre la permanencia de esos reconocimientos. Metrópoli. A poco más de una semana de que la Guardia Nacional inició operativos para inhibir la operación de servicios por aplicación como Uber y Didi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los usuarios enfrentan dificultades para abordar este tipo de transporte, al verse obligados a caminar por varios minutos con equipaje hasta la bahía de Ascenso ubicada en una zona en ampliación. La medida se da en medio de un conflicto entre taxistas permisionarios que el 11 de marzo se manifestaron para exigir que no se permita la operación de plataformas digitales por considerarlas competencia desleal, y autoridades aeroportuarias que informaron que la Guardia Nacional interviene para evitar que estos vehículos recojan pasajeros. En ese contexto, usuarios como Alberto relataron que tras solicitar un Uber, el conductor canceló al observar el operativo, obligándolo a recorrer junto con su familia alrededor de 10 minutos desde la Terminal 1, mientras otros pasajeros como Carla optaron por Didi por su menor costo. Mientras tanto, las condiciones en la zona de abordaje se complican debido a obras de ampliación tanto en la bahía de taxis como en los pasillos de acceso, lo que obliga a los usuarios a desplazarse por rutas alternas. De acuerdo con el área de comunicación social del aeropuerto, los trabajos forman parte de una ampliación de la bahía de ascenso y descenso, en un contexto donde incluso taxistas ajenos al aeropuerto aprovechan la llegada de pasajeros para ofrecer servicios en la zona. En medio de la disputa, el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, anunció que se habilitará un estacionamiento de corta estadía para taxistas de aplicación con el objetivo de equilibrar la operación entre ambos servicios. Actualmente, las diferencias de costos también influyen en la elección de los usuarios, pues mientras un traslado desde la Terminal 1 al Estadio Banorte, Estadio Azteca, puede costar 485 pesos en taxi permisionario, en Uber el mismo trayecto se cotiza en cerca de 240 pesos. Igual está caro, pero la diferencia es notoria. Estados. Las Fuerzas Armadas, la Marina y la Guardia Nacional han enfrentado un alto costo humano en el combate a la delincuencia organizada en México, con 87 elementos fallecidos durante 2025 en cumplimiento de su deber. Las muertes se registraron en diversos escenarios de riesgo, como ataques con armas de fuego, explosivos improvisados, accidentes aéreos, automovilísticos y otros incidentes, siendo Sinaloa, Michoacán y Chihuahua las entidades con mayor número de bajas. De acuerdo con el investigador Alberto Olvera, estas pérdidas son consecuencia directa de la militarización de la seguridad pública y de la debilidad de las policías locales, mientras que el analista Jacques Coste subrayó que los efectos recaen principalmente en la tropa. En México, el ejército sigue siendo un mecanismo de movilidad social ascendente. Muchos de estos soldados que han muerto en operaciones son familias de clase trabajadora. El ejército concentra la mayor cantidad de bajas, con 68 elementos fallecidos, principalmente por enfrentamientos armados y accidentes. Le sigue la Guardia Nacional, que registró 12 muertes, incluida una emboscada el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, donde murieron 25 agentes durante un operativo contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Por su parte, la Marina reportó 7 decesos en distintas regiones del país, reflejando de esta manera su amplia presencia operativa. Especialistas advierten que la violencia persiste y la falta de corporaciones locales confiables complican la estrategia de seguridad, mientras que la militarización ha sido constante en las últimas 2 décadas, con un costo creciente en vidas humanas. El café es una de las bebidas más consumidas para iniciar el día, gracias a sus propiedades estimulantes. En México, 6 de cada 10 hogares lo incluyen en su rutina, según un análisis de Kantar, empresa de análisis de datos. Sin embargo, su consumo puede verse limitado por condiciones médicas como presión alta, gastritis, insomnio, enfermedades cardíacas o glaucoma, en las que está contraindicado. Frente a este escenario, surge una alternativa que promete mantener el impulso energético
energético diario, sustituyendo al café. El mate es una infusión originaria de América del Sur que contiene alrededor de 80,000 miligramos de cafeína por taza, muy similar a la del café. El mate se elabora con hojas del árbol Ilex paraguariensis, cultivado en Argentina, Brasil y Paraguay. Tiene un sabor generalmente amargo, aunque puede variar según la calidad de las hojas. Así lo señala Bel Mate. Su consumo tiene raíces históricas en los pueblos indígenas guaraníes y con el tiempo se ha extendido a otras regiones. Entre sus beneficios destacan el aumento de la agudeza mental, la mejora del rendimiento físico y propiedades que ayudan a reducir el colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas. No obstante, según datos de Mayo Clinic, su consumo excesivo puede causar malestar estomacal, insomnio o palpitaciones. Por este motivo, especialistas recomiendan consultar a un médico antes de integrarlo a la dieta. Así que ya lo sabes, si por salud el café ya no es una opción, el mate llega al rescate. Si quieres una receta para prepararlo, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Por hoy ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día con El Universal. ¡Vámonos! Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Un rinconcito de conocimiento con el tío Tavo. ¿Sabías que la miel nunca se echa a perder? Se han encontrado tarros de miel en tumbas antiguas y todavía son comestibles. Básicamente la miel tiene mejor vida útil que muchos de nuestros propósitos de Año Nuevo. A mí ya se me olvidaron los míos, mano.